Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Eh, Toca presentar a la siguiente ponente, al doctor Cándido Mendoza. ¿Está por ahí, doctor Cándido? Sí, doctor, aquí estoy. Sí, gracias. También está con nosotros la siguiente ponente, la doctora María de Lourdes Hernández Rodríguez, que nos hará favor de presentar su ponencia. Le compartí el cojos, doctor. Gracias, doctor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de presentar a la siguiente ponente. Contamos con la doctora María de Lourdes Hernández Rodríguez. Ella es doctora en Ciencias en Estrategias de Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Posgraduados Campus Puebla. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. También se desempeña como profesora investigadora B en el Colegio de Tlaxcala. Ha coordinado ha sido coordinadora de doctorado en desarrollo regional, dirigido 5 tesis de licenciatura, 12 de maestría y 11 de doctorado. Su labor como académica de formación ha contribuido significativamente al estudio de la gestión del agua y el desarrollo territorial en México. Es integrante de diversas redes de investigación, entre ellas la Red Temática de Gestión e Investigación del Agua, Investigadores Sociales del Agua, expertos en Red de Desarrollo Sostenible 21 y conflictos ambientales en América Latina. También participa activamente como mentora en tecnología, ingeniería, arte y matemáticas para el impulso de mujeres y niñas en la ciencia. Ha participado en proyectos estratégicos como la elaboración de los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como programa estatal de acciones ante el cambio climático. Actualmente es líder y representante institucional del Grupo de Apoyo Técnico Transdisciplinario para la Restauración Integral de la Cuenca de Atoyac. Su producción académica incluye más de 80 publicaciones abordando temas de sustentabilidad hídrica, conflictos ambientales y ordenamiento territorial. Entre sus obras destacan el río Atoyac hacia una gestión integral de una problemática multifactorial, el Zahuapán río, región de contaminación, calidad del agua para la agricultura protegida en Tlaxcala y la crisis del agua en el siglo XXI, perspectivas y soluciones. Su trabajo ha sido clave en la reflexión sobre la gestión del agua como recurso de uso común, integrado un enfoque crítico transdisciplinario en la construcción de estrategias para el manejo sustentable del agua en Tlaxcala y la región. El día de hoy, la doctora María de Lourdes nos va a presentar el tema, el padrón de riego como tecnología de gobierno, desigualdad de género en el acceso del agua en San Mateo, Ayecat, Distrito de Herrero 056, Atayat, Zahuapán. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Cándido. Mi pregunta, ¿se ve la presentación? Sí, sí se Sí, ve. Ah, adelante. que tenía problemas. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo al doctor Juan Enrique Rubiños por la invitación, bueno, al centro, al posgrado de hidrociencias por tomar en cuenta este interés de que mujeres participen
en dar a conocer sus experiencias, mujeres académicas, en dar a conocer sus experiencias sobre investigaciones en materia hídrica y pues destacar el privilegio de haber contado, de estar en esta mesa con la doctora Laura, Nicole, Judith, con la doctora Margarita y por supuesto con la maestra Judith y Lisbeth, ambas de otras instituciones hermanas. Bueno, yo voy a tratar de hablar, más bien voy a hablar ahora sobre un trabajo que se hizo denominado el Padrón de Riego como tecnología de gobierno, desigualdad de género en el acceso al agua en San Mateo Vallecac, que es un ejido y una comunidad que se irriga a través del distrito de riego 056 Atoyac-Zahuapan. Lo que me interesa mostrar en este ejercicio es que el padrón de riego no debe entenderse únicamente como una herramienta técnica o una herramienta administrativa. Es importante saber quiénes son las personas usuarias, cuánta superficie tienen y cómo organizan el riego también. Mi planteamiento entonces es que el padrón también produce efectos sociales, reconoce, excluye, ordena, jerarquiza y en cierta medida interviene en la distribución del acceso al agua. Estoy entendiendo en este caso el concepto de, de padrón de riego con una visión más de Foucault, donde dice que es un padrón es un conjunto de procedimientos, saberes, prácticas y organizaciones que regulan el comportamiento de una sociedad en su conjunto. Específicamente, entonces, me interesa analizar este padrón de riego para saber qué pasa cuando lo analizamos desde una perspectiva de género. Cómo se sostiene, incluso cómo las mujeres aparecen registradas en algo que aparentemente les da luz, pero finalmente es inequitativo en los resultados encontrados. Porque se encuentra entonces que ni la superficie, en esto no los apoya ni en términos de superficie ni de capacidad de decisión. Y entonces el caso de San Mateo Ayecac nos va a permitir ver con claridad, espero yo, esta distancia entre el reconocimiento formal y el acceso material al agua en una zona agrícola del estado de Tlaxcala. Bueno, entonces, con una apertura general, me permite modificar un poco el enunciado del planteamiento de la diapositiva, porque decía, el Día Mundial del Agua, donde fluye el agua, crece la igualdad. Pero también hay que recordar el lema es agua y género. Estamos hablando de una perspectiva que intenta darle visibilidad a las mujeres. Y a partir de 33 años que se ha celebrado el Día Mundial del Agua, desde 1994 hasta el pasado 22 de marzo del 2026, donde se empezó a hablar del cuidado que se debe tener con el agua, de que cuidar el agua era tarea de todos. Ahora esta perspectiva y este interés de hablar del agua y género tiene o está sustentado en los objetivos del desarrollo 2030, pero particularmente en tres objetivos. En el primero, el número 5, que habla de garantizar la igualdad de los derechos del agua. ¿Y por qué lo vamos a ver ahora? Porque estamos encontrando que persisten desventajas para las mujeres en el acceso al agua del riego. El otro objetivo es el objetivo 6, que intenta trabajar con la distribución equitativa y el manejo sustentable del agua. Y nos vamos a encontrar en esta presentación que el padrón de riego es un mecanismo que finalmente también reduce o contribuye a la reducción de las desigualdades en materia de acceso al agua. Y el objetivo 10, cuya intención es reducir las brechas sociales y territoriales. Y aquí vamos a darnos cuenta cómo las desigualdades están vinculadas básicamente a una exclusión social en materia de agua con enfoque de género. Bueno, esta fotografía que tiene ya bastantes años es de mi participación en el Colegio de Posgrados Campus Puebla, el cual me ayudó a formarme académicamente y al que le estoy muy, muy agradecida. Entonces, aquí también lo que tratamos de dar a conocer con esta visión, con estos con estos tres objetivos del milenio que se están dando a conocer, es que se tienen que encontrar las desventajas y la exclusión, que es un asunto básicamente de acceso al agua que tiene implicaciones no solamente productivas para las mujeres agrícolas, ejidatarias o agricultoras, sino también tiene desventajas en términos territoriales de políticas hídricas y de bienestar que les hace imposible o les dificulta mucho la posibilidad de sostener proyectos de vida y de tomar decisiones colectivas para ejercer sus derechos de manera colectiva.
Me interesa básicamente trabajar con cuatro conceptos que tal vez no están muy asociados a a las cuestiones técnicas. Uno es el padrón de riego, pero visto, como ya lo decía, como decía Foucault en un momento, no solamente como como un registro administrativo, sino como como un elemento que nos va a permitir trabajar la información secundaria a manera de archivo sociohidráulico para conocer cómo se organiza y cómo se distribuye el acceso al agua. Nos interesa trabajar también con el concepto de tecnología de gobierno, que habla de que son un conjunto de registros y reglas para administrar el agua, para ver cómo se distribuye y donde se da evidencia de que el padrón del agua no es solamente un registro de cantidades, sino un aspecto que implica la limitación de la gobernanza del agua. Se va a trabajar con un enfoque de brecha de género, ay, perdón, de brecha de género, porque es una herramienta conceptual y metodológica que analiza las construcciones socioculturales, nos permite entender sobre todo las desigualdades en materia de agua. Y con el hidrofeminismo, que es una nueva perspectiva que ayuda a entender cómo se da la relación material y social y política en los cuerpos, entendido en las personas, pero también en los territorios, en las instituciones de agua. Entonces, en- con ese sentido, yo lo que quiero es subrayar la importancia del archivo hídrico, porque organiza y reconstruye de manera institucional las condiciones de acceso al agua, con el hidrofeminismo, porque permite identificar las desigualdades o las distribuciones en materia de agua, y con el padrón de usuarios, no visto solamente como alguien que puntualiza el acceso al agua, sino como una herramienta que puede potenciar y estudiar las desigualdades de género. Y aquí quiero ver cómo está en materia de acceso al agua, lo que ya ha dicho de alguna manera la doctora Nicole y también la doctora que me precede en materia de agua. Bueno, aparentemente a nivel internacional, en términos de la agricultura, las mujeres representan el 43% de la fuerza laboral productiva. Son las responsables de la producción de alimentos y varía 45% en América Latina, 65% de las mujeres representan la fuerza laboral en Asia y 75% en el África subsahariana. Y eso que, aunque en general tienen menos acceso a los bienes de producción, o sea, a tierra y a agua. La misma FAO dice que si se apoyara a las mujeres en términos de equidad en el acceso a los recursos naturales, como agua y tierra, aumentarían entre el 20 y el 30% los rendimientos agrícolas. Aumentaría entre 2,5 y 4% la producción agrícola en total y disminuiría entre el 12 y el 17% las personas con hambre. De ahí que hablar de la importancia de las mujeres en términos de acceso al agua, ¿no? Aquí también eso implica que las desigualdades de género siguen existiendo, como ya lo comentaban las doctoras, y que esto genera no solamente una injusticia, sino que empobrece el potencial productivo de los territorios. Si nos dieran acceso a las mujeres a mayor entrada, acceso a los recursos naturales, pues esto pasaría lo que ya en el 2011 dijo la FAO. Bueno, ¿cómo está la situación en México? En México, de acuerdo con Ruiz Mesa o con INEGI o con la Secretaría de Agricultura, las mujeres participan en la producción de la tierra, digo, en la producción de riego, pero se enfrentan a serias barreras de acceso a tres grandes factores: tierra, agua y toma de decisiones. Y eso lo veremos específicamente en el caso de San Mateo Valleca. Ah, si bien representan el 15% de la fuerza laboral en el sector primario, solamente controlan el 19% de las unidades agropecuarias en el país y normalmente administran las unidades agropecuarias que tienen menores superficies con acceso al riego. Eh, eso hace ver que entonces las mujeres, dado que trabajan con unidades con menor superficie tienen menor disponibilidad de agua, sus derechos son mucho más frágiles y eso no les permite controlar sus medios de producción.
Bueno, aquí, aquí lo que me interesa es ver algo que decía Long. No solamente se trata cuando estamos hablando de riego agrícola, la irrigación no solamente depende del sistema, sino depende de las tomas de decisiones a las que tienen acceso. Entonces, desde el punto de vista de del hidrofeminismo, la agricultura de riego tiene dos grandes elementos: la infraestructura que distribuye el agua, como todos los técnicos saben, especialmente los especialistas en hidrología, que tiene que ver con los atributos físicos y técnicos del canal, el volumen, los turnos, la eficiencia electromecánica de los pozos, o en fin. Pero lo que estamos encontrando, que decía Long, y también Jacinta Palermo, en su momento una miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, emérita del Colegio de Posgraduados, o sea, emérita del SNI y que trabaja en el Colegio de Posgraduados, nos dice, bueno, existen otros elementos institucionales, vamos a llamarle, que están definiendo el acceso al agua, que son los derechos, las jerarquías, la autoridad, la pertenencia a diferentes espacios de agua. Y esto lo que nos quiere decir que el acceso al agua no solo depende de la infraestructura, sino de las formas del que se organiza el acceso al agua, de cómo se administra, de cómo se reparte, de los derechos que sostienen el sistema. Eh, bueno, aquí lo que me interesa entonces es entender que organizar el agua debe ser vista desde un enfoque analítico. Obliga a mirar entonces que no solamente la infraestructura, o sea, los canales y el volumen de agua es lo que da el agua, sino tenemos que prestar atención y preguntarnos cómo son las relaciones sociales que dan acceso al recurso. Analizar cómo los diferentes actores organizan y jerarquizan el problema del manejo y la distribución del agua. No es solo entonces la obra hidráulica lo que permite y lo que asegura el acceso al agua, ¿no? Eso está muy, muy relacionado entonces con el objetivo del desarrollo número 6. Aquí entonces me interesa trabajar con el padrón de usuarios como tecnología de gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué como tecnología de gobierno? Porque es un elemento, como ya lo habíamos dicho, que expresa la desigualdad del agua. Eso quiere decir que el padrón nos pueda permitir definir quién cuenta con agua, quién la usa, con qué superficie, cómo se están estableciendo las jerarquías de producción y los efectos institucionales, y sobre todo aquí la tesis o la intención es reforzar que el espacio finalmente el distrito de riego o el espacio de riego y las mismas padrón de riego puede ser un espacio donde las desigualdades de género se reproducen porque se institucionalizan de manera administrativa con consecuencias muy concretas. No basta mirar entonces el padrón de riego, sino hay que mirar la arquitectura que lo hace posible. La asignación de riego no es algo neutral. Y es la ubicación básicamente del ejido de San Mateo Valleca. Es una superficie muy pequeña, es una superficie de 139, digo no, de 114 hectáreas, donde está distribuida con 139 usuarios. Forma parte del distrito de riego 056, pero particularmente es el módulo Canal Rojano que está entre San Martín Texmelucan y, ¿cómo se llama? Tepetitla de Lardizábal en Tlaxcala, pero abarca espacios desde al menos 3 municipios: Nativitas, Tepetitla y Tetlatlauca. Es un módulo que tiene, o sea, es un espacio que tiene el 7% del módulo 1 con el 8%, básicamente, bueno, el 8% de la superficie y el 7% de los usuarios. ¿Cómo se hizo este ejercicio para identificar las desventajas o las inequidades de acceso al agua? Aquí, como comentaba, el archivo sociohidráulico tiene una función especial y está constituido a través de tres capas. La primera capa, que corresponde a los derechos agrarios registrados en el registro, bueno, en el registro agrario nacional, en el padrón del registro agrario nacional, donde se puede uno disponer del padrón ejidal. Esto nos da los reconocimientos agrarios y nos dice cuáles son los sujetos que tienen derecho a la tierra, y se utilizó como la base más importante, la base principal de este ejercicio académico. El segundo punto fue el reconocimiento hidráulico que tiene el
el administrador del agua local, él es quien organiza y quien opera y que distribuye el agua y tiene su propio padrón de agua, diferente al padrón ejidal. Aquí nos encontramos, pudimos establecer un contraste hídrico entre los usuarios de riego y los usuarios de la tierra o los posesionarios de la tierra. Y después una verificación de campo con observaciones locales y nos ayudó a interpretar las incongruencias o los vacíos y contradicciones que tenían los dos primeros padrones ya en el territorio. Y bueno, este es un dato importante porque entonces nos está permitiendo entender que no es ingenuo la distribución del agua, ¿no? Que los padrones, cuando no se leen y se contrastan con la realidad, pueden darnos datos que nos hacen pensar que somos eficientes o que somos justos o que el derecho humano al agua en términos de acceso de género está, si bien está representada, no es equitativa. Y aquí empezamos entonces con la identificación que nos da los datos de género en AYECA. Encontramos que de los 139 personas, como lo indica la gráfica que está a la izquierda, 102 son hombres y 37 mujeres. Ya aquí empezamos con una primera inequidad en el acceso, ¿no? Hay 73% del agua que se registra en AYECA se le da al género masculino. Cuando estamos hablando de la superficie física y de la superficie de riego, como prácticamente se cruzaron los dos padrones, se encontró lo mismo en términos de superficie física y superficie irrigada, y básicamente esto es todavía más contundente. Si antes eran el 73% de los hombres posesionarios o sea, registrados, ahora se encuentra que tienen el 80% del agua, y el 80% de la tierra y el 80% del agua en AYECA. Y solamente, bueno, 20%, 22% las mujeres tienen acceso al agua. Entonces, y además, tienen acceso al agua, lo que no implica que la estén regando, ¿no? Que tengan la superficie irrigada. Cuando se habla de los predios, resulta que son aproximadamente, hay 283 predios en el ejido. Y de esos 283 predios, 214 los tienen los hombres y 69 son predios que tienen las mujeres. Aquí la inequidad es un poco más seria porque lo que estamos encontrando es que los hombres tienen por individuo tienen 0.87 hectáreas de superficie irrigada contra 0.66 hectáreas que tienen las mujeres, ¿no? Nos hace ver otra vez la inequidad entonces en términos de la superficie por riego y de la superficie promedio por persona. Esto nuevamente nos permite identificar que no estamos viendo una diferencia estadística, estamos viendo una asimetría de poder. Los hombres tienen mayor poder en la toma de decisiones, dado que tienen más agua y tienen más superficie en las asambleas, son los que tienen mayor representatividad. Bueno, aquí podemos ver entonces que no es automática las equivalencias de las inequidades de poder, ¿no? La gráfica esas gráficas no solo muestran diferencias cuantitativas, también muestran diferencias de manejo desigual, de acceso desigual, de que si bien hay mujeres en el padrón de usuarios, esto no quiere decir que tengan una superficie suficiente o que la irrigen. Aquí nos muestra también que existe una desigualdad material, pero también una desigualdad administrativa y una desigualdad jerárquica. Esas gráficas nos rompen la ilusión de que un número de hombres es suficiente, o sea, la ilusión más bien de que pensar con que haya mujeres ya le dan representatividad suficiente al acceso al agua a las mujeres. Entonces encontramos que la brecha, que se cumple con lo que dice la FAO, ¿no? Hay mayor concentración de superficie entre el género masculino, hay mayor dispersión en los registros de las mujeres, y esto implica una menor capacidad de negociación de las mujeres como grupo colectivo y en las tomas de decisiones, pese a que existe una mujer que es la presidenta del Comisariado Ejidal, aún así las tomas de decisiones
dado el número de individuos masculinos, la sobrepasan en los momentos de asamblea o de toma de decisiones. También se encontró que los predios de los hombres son mucho más grandes y que hay una inclusión formal, sin que esto quiera decir que es equitativa. Cuando ya estamos hablando de los beneficios de los derechos de agua, pues encontramos cuando se tiene que nombrar un beneficiario que el 56% em, de los hombres han decidido quiénes son sus beneficiarios y solamente el 44% de las mujeres han decidido quiénes son sus beneficiarios. Pero en ambos casos, los hombres beneficiarios, los hombres que se resultan beneficiarios en el padrón de usuarios, tienen mayor puntaje. Los hombres, en el 80%, deciden que van a ser hombres los que van a heredar la tierra y solamente 20% de sus herederos son mujeres. Y una cosa muy parecida pasa con las mujeres. Las mujeres siguen heredando el agua y la tierra a los hombres. 2 de cada 3 mujeres heredan el agua y la tierra a los hombres y solamente se le hereda el agua a una mujer. ¿Por qué? Porque todavía siguen pensando, al menos aquí en el caso de San Mateo Ayacac, que, que los hombres tienen mayor representatividad, que el trabajo de campo sigue siendo un poco más pesado y por usos y costumbres creen que la inclusión formal debe ser por hombres porque una inclusión formal para mujeres no les permite agenciar de manera adecuada los recursos. Entonces, lo que genera cuando no es equitativo, les genera más inseguridad en la toma de decisiones a las mujeres. Hay otras cosas que el padrón de usuario no ve. Hay titulares que han fallecido, encontramos por lo menos al 30% de estos que ya habían fallecido y que no están registrados ni en el padrón de agua. Hay sesiones de agua que no están formalizadas, ya sea por herencias o por venta de agua. eh, por viudez incluso hay duplicidad en el padrón de agua que normalmente beneficia a los caballeros y actores no reconocidos. Nos encontramos que el padrón de agua de la Comisión Nacional del Agua tiene registrados en el padrón de Ayacac a usuarios de otros ejidos que no están reconocidos por las autoridades locales. Me refiero al comisario de Giral. Entonces, esta verificación territorial nos permitió también identificar que el agua no circula por la infraestructura y por los padrones que tienen nombre y cantidad de agua aparentemente, sino transita a través de entramados sociales, de relaciones de parentesco, de conflicto, de cuidado de quién me va a cuidar cuando muera y de negociaciones al interior de la unidad familiar que siempre, o por lo menos no siempre, pero sí en el 80% de los casos beneficia a los hombres. Entonces el derecho inscrito que se ve en los padrones de usuarios es una cosa y la trama social que lo sostiene, que disputa y que asigna en realidad el agua es otra cosa. La realidad supera al planteamiento escrito. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces que el padrón de agua nos permite ver? Nos permite hacer una interpretación diferente y a través de los hidrofeminismos. Y creemos entonces que si el padrón de agua y la gestión del agua se tomara a partir de una visión hidrofeminista, aseguraría 4 S. La primera S, seguridad. Le daría seguridad a las mujeres, evitaría esta pérdida de derechos y esta vulnerabilidad hídrica a la que se enfrenta, al menos en el territorio de YECA. La segunda S, daría salud porque aseguraría un ambiente en donde las familias y los consumidores podían producir con mayor libertad sus alimentos. Les daría a la mujer sosiego, pues, esa certeza de tener el agua y los derechos que a veces les crea incertidumbre y angustia porque no saben si el papá o la mamá les va a heredar, sobre todo aquellos que no tienen los títulos de vigencia en orden. Y a la mujer le da dignidad. ¿Qué quiere decir dignidad? Que le fortalece la autoestima, que le da validez en la toma de decisiones para saber qué sembrar, qué vender, aquí y en qué momento oportuno pedir el agua. La propuesta entonces, vista desde el hidrofeminismo, reconoce a las mujeres como usuarias independientes, pero también colectivas del agua en el caso del ejido de San Mateo Alleca. Pide, exige,
argumenta sobre la necesidad de actualizar los padrones de agua y las transferencias, que no sean letras muertas, que son tal vez incluso mecanismos de gestión y de apropiación de poder de aquellos que son los que distribuyen el agua, de canaleros o de coordinadores generales del distrito de riego. Ayuda a la transparencia, porque podría uno evidenciar quiénes están muertos, quiénes transfieren el derecho al agua, y sin duda fortalece la participación activa de todos los interesados. Bueno, entonces cierro con esto, con el pensamiento de Norman Locke nuevamente, cuando dice que el agua, o sea, un sistema técnicamente eficiente del agua, no puede ser, no puede seguir siendo, y yo diría, no se puede seguir considerando un sistema socialmente igual. Tenemos que tomar acciones y nada más recomendable en el Día Mundial del Agua, donde importa el género para la equidad, que tomarlas desde el punto de vista hidrofeminista. Es cuanto. Muchas gracias, doctora, por su brillante participación en este foro de Día Mundial del Agua. Preguntar a los asistentes si tienen alguna pregunta con respecto a la ponencia de la doctora María de Lourdes, por favor. La doctora Gabriela Monsalvo. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes y felicitaciones por este tema que a mí sinceramente sí me contrasta varias cosas. En lo personal, yo he hecho investigación muy parecida a lo que ha hecho la doctora, pero a nivel de varios módulos dentro de un distrito de riego en el caso del Bajío. Coincido con usted, doctora, definitivamente sobre el instrumento en sí mismo de un padrón de usuarios de riego que tiene en lo general más de 30 años de haberse realizado y no haberse actualizado. Por otro lado, es importante también, y le sugiero, hay algo que yo estuve trabajando el año pasado que va relativo a la violencia de infraestructura, la violencia patrimonial de género en las áreas hidroagrícolas. Y esto tiene un fundamento importante porque, para empezar, donde no hay esa corresponsabilidad es a lo que usted le llama el autoestima y va dirigida a la parte de la autonomía. O sea, las mujeres no son autónomas en la toma de decisiones y esto se refleja a la hora de la participación desde las asambleas de usuarios de riego locales en los ejidos hasta las asambleas de los comités hidráulicos en los estados. Y digo, sinceramente aplaudo la investigación que usted acaba de presentar a nivel del análisis profundo del padrón de usuarios de riego. Y en ese contexto, no sé, mi pregunta va dirigida a saber si ustedes tuvieron la oportunidad de poder palpar cuál era el nivel de participación de las mujeres en las reuniones de usuarios de riego, que esa es otra historia bien interesante porque desafortunadamente en campo, una cosa es la historia que cuentan los padrones de más de 30 años de viejos y otra cosa es lo que operativamente en campo está pasando. Entre esas situaciones, hay mujeres regadoras, hay mujeres dentro de la extensión hidroagrícola, mujeres ingenieras, mujeres técnicas, mujeres haciendo un montón de trabajo técnico que también son literalmente invisibilizadas. Y cuando mutuamente se piden ayuda, ambas al mismo tiempo son invisibles a la hora de llevar sus peticiones a nivel de consejos de cuenca. Entonces, desde el nivel básico parcelario hasta el más alto, definitivamente la participación en sí misma de las mujeres está más que no solo invisibilizada, ni siquiera se considera. Gracias. Sí, gracias, Gaby. Pues mira, en el caso de San Mateo Valleca, la ventaja que hemos tenido para tener acceso a la información es que tiene 2 periodos el contador Odilia de ser presidenta del comisariado ejidal. Entonces, ella ha sido una mujer, es una mujer muy activa y la verdad promueve mucho la participación de sus compañeras. Existe eh, que no son muchas, ya habíamos hablado de 37 en promedio, de esas 37 no todas llegan, y luego normalmente lo que se entiende por participación es dar las cooperaciones para el pago
para el pago del riego o dar las cooperaciones para llevar la comida a la faena y cosas así. Siento incluso que ahora los ejidatarios le han cargado la mano a la contadora Odilla porque tiene una capacidad de gestión extraordinaria y han revestido canales, han tenido problemas con el desborde de canales de riego, han apoyado mucho la implementación de tecnologías, incluso con otro tipo de usos del agua, como la industrial, con las microempresas de lavandería, pero la participación directa en campo como regadoras sí es muy limitada, porque incluso, digo, estamos hablando del parvifundio en Tlaxcala, de parvifundio, de a veces son solamente surcos, y no les es, creo a veces tampoco económicamente muy redituable hacerlo, entonces eh, se sirven mucho de los vecinos, de la gente de confianza, de los vecinos parcelarios, hombres o de los hijos. No me fue fácil encontrar o tomar fotografías con mujeres regando, eso sí, quiero decir que no hay, pero sí en el momento del mantenimiento de la infraestructura de actividades de faena, ahí sí se ve la participación de las mujeres. Ok, muchas gracias. Hay una cosa que es bien difícil encontrar en campo y más que las mujeres incluso lo hablen porque les da vergüenza y es que tener que entrar muchas veces en temas de meter las piernas en los canales de riego tiene toda una carga subjetiva muy fuerte. Por un lado está la parte de la sexualidad incluso, que cuando otros hombres cercanos las miran, o sea, hay todo un tema ahí en ese contexto, pero también culturalmente hablando, porque mientras en algunas partes del país asumen que si una mujer está menstruando y se mete a hacer control de agua, va a ensuciar el agua. Hay otros lugares, no sé, me imagino que usted se ha encontrado, donde al contrario, o sea, piensan que eso le da mayor fertilidad y productividad al cultivo y casi les piden a sus hijas o a las mujeres que si están en esos periodos o si hay alguna mujer que recientemente haya parido su hijo, que por favor vaya y se bañe en los canales. Entonces, depende del contexto de la cultura, del contexto social, incluso político y religioso, es la carga que le dan o no a la participación de las mujeres operativamente en campo. Sería bueno después escribir algo usted y yo juntas. Me parece perfecto, pero bueno, en el caso estoy pensando, no he checado ese asunto, la verdad, pero yo creo que sí les cuesta trabajo entrar porque estamos hablando del segundo río más contaminado de México, de la Toyac. O sea, aparentemente tratan las aguas Hay tres canales de riego en el Distrito de Riego 056 en la parte sur, que son el San Lucas, el Rojano y el San Diego. Por el caso de la comunidad de donde yo trabajo, que es San Mateo Vallecac, pasa el Rojano con sus derivaciones que son la Jejela y la Rápida, le llaman. Pues sí, y rápida porque baja rapidísimo el agua. Pero tienen la idea de que el agua está tratada con la planta de tratamiento que está en San Martín Texmelucan. Ya les enseñamos fotografías que no es cierto, que solamente es derecho de paso el que tienen en la planta de tratamiento y se trata muy poquito del canal San Lucas que no irriga ¿cómo se llama? El ejido de Ayecac. Pero si no entran a los canales, más bien es un problema de sanidad, porque está contaminada el agua, en el caso de Ayecac. Ok, muchas gracias, doctora. Muchas gracias y felicidades por su presentación. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Gabriela Monsalvo. Yo quisiera preguntar, ¿cómo ve este proceso? Sabemos que en años anteriores, la agricultura, los derechos, la posesión de la tierra, del agua, de los recursos naturales, estaba mayormente con los hombres, ¿no? Pero se da un proceso de cambio. ¿Cómo considera que va avanzando en este proceso con la participación de las mujeres, doctor? Pues en Tlaxcala, bueno, está lento. Ya vimos que la, se sigue, se sigue asegurando, se sigue creyendo que los hombres son los que deben tener el control de la posesión de la tierra y el agua. Es em,
Lo que sí veo en el caso de San Mateo Valleca, que, no, que el ejido no se está vendiendo, a diferencia, o sea, no se están convenciendo de devolver los derechos em, privados, incluso del ejido, de la apropiación privada del ejido, siguen manteniendo la tenencia de la tierra bajo el sistema ejidal. Y eso es bueno. Están, por ejemplo, hay otros espacios donde están, de otros ejidos donde ponen energía eléctrica y demás, le tienen tanto miedo a la conurbación que no están permitiendo el acceso de la energía eléctrica, por ejemplo, en la parte del ejido porque les interesa preservarlo. Y esa es una decisión que están tomando históricamente los hombres y que está respetando la contadora Odilia, que en este caso es la presidenta del comisario de Ejidal. Ah, en el territorio de San Mateo Valleca, que es un territorio donde el parvifundio influye muchísimo y las personas no se dedican el 100% a la agricultura. Entonces tienen actividades que sustentan su vida que son más importantes, como los servicios en albañilería, la maquila de la mezclilla. Y lo que a ellos les interesa es, o sea, tienen en el imaginario colectivo la, ah, la importancia del patrimonio de la tierra y el agua. Y entonces por eso no la están vendiendo, o sea, la tienen como patrimonio para heredarle a los hijos. En las partes conurbadas de Sematea y Yecac, incluso hay partes del ejido que ya están como zonas habitacionales, a Yecac no. Y pues yo al menos lo que puedo hablar de la parte que he visto, que se sigue, insisto, que se sigue privilegiando al hombre, no tanto a las mujeres. A menos de que estén pensando que van a ser las cuidadoras de la familia cuando los agricultores viejos se enfermen o pasen a mejor espacio. Pero hay muchísima resistencia en el espacio donde yo trabajo. ¿Qué propuestas se podrían plantear a los gobiernos municipales o estatales para que se avance un poco en reducir esta desigualdad, doctor? Pues ya lo mencionaba yo. En primera, creo que los programas de ordenamiento territorial son clave para preservar los espacios de la producción de alimentos. Entonces, bueno, el Colegio de Tlaxcala ha trabajado en ello y ha hecho recomendaciones, yo considero asertivas, con una visión a 30 años. En cuanto a Y, capacitación, y en cuanto, asistencia, pues la transparencia de los recursos es importante y es que sí, bueno, la operación sí es complicada, pero creo que la transparencia de la información es importante y los ejercicios, bueno, la participación de los académicos, que poco a poco nos tenemos que hacer espacio como aliados de los agricultores o de los microemprendedores. Yo creo que a través, es una actividad de largo tiempo, pero creo que la capacitación, lo que nosotros hemos tenido como espacios de capacitación, los municipios nos invitan a hacer capacitación con ¿cómo se llama? A través de los encargados del área de medio ambiente o a través de los municipios también haciendo algunas actividades de gestión y les damos a conocer lo que nosotros estamos haciendo. Es difícil cuando no hay un incentivo económico. Parece mentira, pero para ellos, o sea, lo que para mí puede ser un día de trabajo, para ellos puede ser un día de pérdida, ¿no? Y estamos hablando que dejarían de percibir 350, 400 pesos al día por dedicarnos a un día de su atención. Entonces, creo que sí es llevar algo concreto algo útil, no solamente teórico, sino algo que impacte directamente en sus bolsillos. Esa sería mi respuesta, de manera inmediata. Muchas gracias, doctora. Nada más una reflexión para los compañeros de hidrociencias, ¿no? De diferentes áreas vemos cómo hacer los sistemas hídricos más eficientes, ¿no? Esta es una arista de visión de estudiosas de las ciencias sociales, ¿no?
A veces no basta con ser eficientes naturalmente, físicamente, sino esa eficiencia tiene que tener un componente social, un componente de organización, un componente de justicia social. Y pues nos complace mucho escuchar estas otras visiones, estos otros planteamientos que nos pueden llevar a otras métricas, ¿no? Para saber que estos sistemas son socialmente eficientes, que son más tendientes a la justicia social y al bienestar. No sé, doctor Cándido, si por ahí nos hace favor, ahí parece que hay algunos comentarios, preguntas en el chat. Sí, doctor, déjeme revisar. Creo que hay una pregunta. Ah, hay una pregunta, dice, ¿desde cuánto se emplea la visión hidrofeminista y qué sugiere para que esta generación y las futuras la desigualdad disminuya? Bueno, el hidrofeminismo viene tal vez de los últimos 20 años y está derivado de un marco teórico más fuerte que es la ecología política, es una visión de ecología política con Naredo, con Escobar, que son precursores que permiten una visión más de América Latina sobre el pensamiento del aprovechamiento de los recursos de uso común, que son suelo, agua, bueno, en general, que pueden ser construidos o naturales, pero básicamente ese es el principal punto. Eh, y bueno, existe en Internet una serie de, ¿cómo se llama?, de referencias bibliográficas y si no, pues tienen en la ponencia mi correo electrónico si necesitan fuentes, acceso a lecturas sobre hidrofeminismo, pues pueden escribirme y se las hago llegar sin ningún problema para ir actualizando datos. Muchas Y gracias, normalmente doctor. son mujeres las que escriben sobre hidrofeminismo, ¿eh? Normalmente son mujeres que tienen la visión de representar a las mujeres, de hacer visible lo invisible, que en este caso es el trabajo de género. Gracias. Creo que hay otra pregunta más. Según Michel Foucault, ¿cuál es la narrativa de las mujeres en lo que respecta al saber, el poder y su subjetividad? Por otro lado, ¿cómo llevar a cabo una actualización del padrón de usuarios que considere la visión presentada en su ponencia? Bueno, Foucault no habla sobre mujeres precisamente, no, sino habla sobre los sistemas de riego y la necesidad de evidenciar que los sistemas de riego están sujetos, más bien que la irrigación y el acceso a los recursos naturales como el agua están sujetos a lo que él llama las instituciones, ¿no? También podría ver a Jacinta Paler como la organización social. Pero ¿qué se podría hacer en el caso de las mujeres, ¿no? Tratarlas como con un enfoque de grupos minoritarios y ya decía, bueno, hay que poder leer, tener acceso a diferentes fuentes y entender la cotidianidad de los saberes y de las prácticas organizativas. Yo creo que lo que importa, si nos basamos en Foucault, es describir el comportamiento en dos niveles, en el nivel de los individuos y en el nivel del grupo social al que pertenecen. ¿Y la otra cuál era? Perdón, ¿cuál era la La otra otra pregunta? es cómo llevar a cabo una actualización del padrón de usuarios que considere la visión presentada en su ponencia. Bueno, pues ahí está muy brevemente la metodología, ¿no? Son tres momentos. El primer momento es buscar la base de datos del RAN, o sea, estoy hablando de ejidatarios. Si fueran pequeños productores o grandes productores, sería encontrar la base de datos de los productores en términos de superficie. Después, buscar la base de datos que tiene la Comisión Nacional del Agua o el encargado de riego para contrastarla y hacer un cruce de esta información. Y después en campo verificar, ¿cómo se llama? A través de los actores locales importantes que son, bueno, expertos, como el encargado del distrito de riego o las autoridades ejidales y demás, y contrastar quiénes coinciden, qué datos coinciden y qué datos no coinciden, y identificar las variables adicionales que uno quiera estudiar, como personas finadas, transferencia de derechos, cambio de propiedad del agua, beneficiarios, herederos. Eso ya depende de lo que cada uno de los investigadores quiera encontrar
pero básicamente es por lo menos tener esos tres grandes capas de acceso a la información. Muchas gracias, doctora. Creo que son todas las preguntas, doctor Rubio. No sé si hay alguna manita levantada, pero creo que ya no. No, ya no. Hay Eh, una, pero creo que se quedó Pues el Gaby ya levantada. participó. Se quedó levantada. Sí, pues agradecemos a la doctora por esta interesante presentación. Doctora María de Lourdes Hernández, pues muchas gracias. Por ahí hay personas que quieren contactarse con usted y sería muy interesante pues interactuar con el posgrado en hidrociencias. Estamos a la orden y agradecemos su valiosa participación. Adelante, doctora. Si me permite, les paso mi teléfono, pero por WhatsApp, porque no contesto llamadas que no conozco. Entonces, mi teléfono es 246-134. 3478, lo repito, 246-134-3478. El doctor Rubinos tiene mi teléfono, tiene mi WhatsApp también. Y sí, yo con gusto pues apoyo en lo que pueda, pero insisto, el primer contacto que sea por WhatsApp, porque ya ven que luego pasa cada cosa, cada susto, que mejor así. Sí, gracias, doctora. Si usted me lo permite, a las personas de este foro, pues si están interesadas, me contactan y les comparto su WhatsApp, doctora. Gracias. Bueno, hasta Sí. luego en todos. Saludos al maestro Guillermo Crespo también. Un afectuoso saludo. Hasta luego. Gracias, gracias. Bien, colegas, asistentes, estamos llegando al término de las ponencias de la mañana. Nos vamos a hacer un receso, pero continuamos a las 4 de la tarde, 16 horas, con cuatro interesantes ponencias más de conferencistas nacionales e internacionales. No, se desconecten. Regresamos a las 16 horas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Colegio de Postgraduados, institución de enseñanza e investigación en ciencias agrícolas. El posgrado en hidrociencias prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua.